José Maris Lens, señora vicedirectora del Centro de Planificación de María Jesús Rosada Lorenzo, señores compañeros de equipo directivo, señora presidenta da AMPA, doña Lourdes Maceiras, señores titores, titoras, señores profesores e profesoras, estimadas nais, estimados pais, familiares e amigos, ben queridos alumnos e alumnas do segundo curso de bacharelato, señoras e señores, moi benvidos todos a este acto de graduación da 174 promoción do Instituto IE Sánchez Cantón. Rapaces e rapazas do segundo curso de bacharelato, vou ser moi breve porque hoxe sodes vos os protagonistas e é o voso acto, un acto fermoso, moi traballado. Sodes vos os protagonistas e sodes vos. Non quero facerme pesado e non vou falar moito, non vos preocupedes. Solamente, pois, estou moi emocionado porque quero decirvos no nome do claustro de profesores do IE Sánchez Cantón e de todo o persoal que traballa que hoxe estamos aquí moi contentos, vendo-vos aquí agora así tan maiores, tan guapos, tan ben vestidos e serios. Pensamos que o noso traballo ainda sigue paga a pena. Nestes 6 anos sempre intentamos axudarnos e ensinarnos o mellor que sabíamos. A vosa actitude e o voso esforzo puxeron sempre o resto. Ojalá que todos os contidos, que todos os valores adquiridos neste instituto público vos sirvan no futuro universitario, na formación profesional ou laboral, para ser de sempre boas persoas, bons cidadáns españoles, galegos, europeos. Quero agradecerles especialmente aos vosos pais que están aquí hoxe presente, e ás vosas nais, e tamén aos vosos avós e aos vosos irmáns, a súa colaboración na vosa formación. Hoxe están aquí moi felices vendo-vos tan elegantes, pero antes foron moitísimas veces polo instituto para saber de vos, dos vosos estudos, a justificar as vosas faltas, para mellorar e mellorasen os vosos resultados, porque tiñen sempre moi claro que a vosa formación tiña que ser compartida e que era cosa súa e non só do profesorado. Hoxe, todos rematamos satisfeitos esa tarefa porque nesta prova deportiva de resistencia, neste triatlón de 6 anos, todos chegamos á meta. Tamén teño que agradecerle á vicedirección, ao noso Paco, Francisco Álvarez, Paco Pérez Carral, pola coordinación deste acto, tamén a ese compañero voso, Manuel Rodríguez Galán, por a fermosura, por o traballo que leva todo isto. Tamén a directora do coro, a Reyes Carballo, e o seu coro García Ineses, por as fermosas actuacións tan emotivas que acabamos de presentar. Desexo agradecer e felicitar a todo o profesorado por todo o empeño que puxeron na nosa formación. E non podo, sobre todo hoxe nun día tan especial, esquecerme de mencionar aos meus compañeros do equipo directivo, a secretaria doña Ana Martínez, o xefe de estudos doña Rocío Vieites e don Antonio Rey, o vicedirector don Francisco Pérez e tamén o noso orientador, que non me podo esquecer dela, don Adolfo Barreiro. Ademais, como non, a directiva da ANCA do Presel, representada aquí por doña Lourdes Maceiras, e a todo o persoal da Secretaría, a todo o persoal da Conserxería, ao persoal da limpeza do Instituto e, por suposto, tamén aos do hogar, a Xosé, a María, que tamén compartiron de alguma maneira a vosa andadura polo Sánchez Cantón, por toda a axuda que nos prestaron todos estes anos. E tamén os parabéns ao profesorado que se xubilou neste curso pasado, o meu profundo agradecemento aos profesores José Manuel Esteve, Isabel Bilbao, a dona
xa remato pronto, non os preocupedes, sodes unha promoción moi especial, marcades un cambio, non teredes examen de setembro, moitos xa nos precisades, porque aprobaredes agora. En suyo, queredes todo rematado e poderedes gozar dunhas longas e merecidas vacacións, claro que sí. Teño que cumprir a promesa e rematar a xiña, que ainda falta moito acto e logo unha noite moi longa. Así que, eres a serio todo isto, teño unha pequena experiencia de todo o que levamos vivido nestes anos. Así que, a todos os familiares de vos, alumnos, poden hoxe presumir e sentirse orgullosos do seu mozo e da súa moza, que xa non son uns nenos, que algún xa poden votar este próximo domingo das próximas eleccións. A vos, alumnas e alumnos, espero que todos continuedes coa vosa formación. Acabades de pasar unha etapa increíble, unha etapa fermosísima que non esqueceredes nunca, ainda que agora non seades conscientes. Espero que continuedes todos a vosa formación no futuro, sexa na universidade, ou nos seus centros, no exército, onde sexa, en ciclos formativos, é o mellor investimento que as vosas familias poden facer para vos. O mercado de traballo sempre premia a xente con boa formación, con bo talante, con bo ánimo e con toda boa actitude. Eu teño a esperanza de que gardedes todos nos vosos corazóns unha boa lembranza deste noso instituto público e que sempre digades perdón que sempre estudaste nos Sánchez Cantón, que sempre estudaste nos Sánchez Cantón, que o poñades no voso perfil con todo orgullo, con tanta xente, como tanta xente que presume do seu paso por noso instituto. Para todas as alumnas e alumnos do segundo curso de bacharelato, o meu máis profundo agradecemento. Moitas grazas e moita sorte nesta prova de sensibilidade en la vida. Y ustedes, en exclusiva, verán el resultado. ¿Por qué estás aquí? Pues mira, estoy aquí por faltar más de la mitad de las clases.
yo estoy aquí por probar mucho. Libretas, libros, cifras, pilas, 2,000 years later. bolsos, pañuelos, ordenadores, tipes, de todo. Que por eso hay una frase, aquí no importa. Pues ahora sí. Pero lo que viene a hacer. Mira, yo me estoy en veterinaria. Y esta me suena a decir. Pues me voy a decir para que me des una medida. Pero en teoría 6 años. Pero un despiste y sube, ¿eh? Y hay que reducirlo. Y no dado los bocadillos y le probé los exámenes a Guarate. O Melo o Jarinero. ¿Y tú, Marcos? Para buscar el currículo aquí. ¡Salsa! ¿Qué quieres tomar también? ¿Qué voy a hacer en el futuro? Pues mira, primero tengo que hacer una prueba que se llama selectividad o algo, y después me voy a dedicar mi cuerpo y alma a la filosofía. Gracias, compañero. Bien. Bueno, la verdad es que es un placer ver el teatro tan lleno. Para nosotros no voy a decir nuestro sueño, pero una responsabilidad y nada. Somos los encargados de alguna manera amenizar esta tarde-noche. Bien, bueno, yo soy Daniel Fortes, me acompaña Miguel Gregorio y... y Julia Pérez la Fuente a la primera. ¿Hay una cuestión, no? Centésima cuarta graduación de Bellas Artes tampoco. Bueno, a ver, para los de letras, la número 174, ¿eh? Te quedas como corta. Un poquito corta, te suena difícil. Bienvenidos a la Centésima cuarta. redacción del Instituto Sánchez Franco, promoción 2018-2019. Es un honor para nosotros estar aquí presentando el acto y, bueno, después de 6 años, pues, un poco de responsabilidad. Y responsabilidad, porque claro, te paras a pensar y es que son 6 años. Son 6 años y es que, no, a ver, paras a pensar. Yo, que no sé ni hablar, no sé hablar, no sé andar. Esto se pone roja como un tomate. Yo que soy el único que sabe hacer aquí algo, ¿eh? Pero tú qué sabes hablar. ¿Cómo era? ¿Centésimo? A ver, no. Bueno, esta es nuestra graduación. Tampoco vamos a innovar demasiado esta noche. Es que va a ser un poco lo de todos los años, ¿no? El discurso de
los alumnos. Vamos a presentar a CFPD, que al final siempre nos olvidamos un poco de ellos, pero al fin y al cabo son parte de esta centralización o ellos. Y esta CFPD. No. Este año tenemos unas actuaciones. A ver, no son ni Zetangana ni Bad Bunny, ¿eh? Pero hay que tener un respetillo, porque cuidado. Viene el mismo Julio Iglesias, por favor, directamente de la Academia de Fama Bailar, dos bailarines espectaculares. El de gafas. Bueno, no sé, ya vendrá al final. Ese para el final. Bueno, y sus cuatro compañeras. Brenda, Javi. Laura tiene dientes de forma bailar. Es que ahora no hay que decirlo. Es que va. Bueno, ahora sí. Tenemos que tratar de presentar a nuestros compañeros del Instituto Gallego de Planificación Deportiva, que dentro de unos años estarán en este mundial representándonos y que cuentan Con premios internacionales. nacionales, incluso mundiales. Olimpiadas deportivas, ¿eh? Porque a lo mejor académicas. Celia Carvajal y Gabriel Martínez. Hoy en Santa de la Jungla voy a presentar el territorio más antiguo conocido por el hombre, que es el TGPD. Vamos, Santi, ven conmigo. Vamos.
llegar aquí, hablando delante de toda esta gente. Y además graduado, sé que parece bastante flipante, pero bueno. Pero sí, estoy aquí, y eso significa que esto se acaba. Toda historia tiene un principio, y esta empieza en tercero de la ESO. Muchos de nosotros entramos en ese centro tan peculiar con 13 años. Nos metimos en un aula, callados y a la expectativa. Todos partíamos unos santos. Pero poco a poco todo fue cambiando. Llegando hasta el punto que Antonio, nuestro jefe de estudios, nos dejó creer que llegamos a ser el peor curso que pisó ese centro. Pero a mí no me engañes, Antonio. Sé que se lo decías a todo el mundo. Éramos niños, e incluso éramos capaces de meter a nuestro compañero Martín en un armario de 1 metro cuadrado. Y es que el tiempo pasa muy rápido, y cuando nos quisimos dar cuenta, Martín ya no entraba. Sin duda crecimos dentro de estas paredes, pero bueno, tampoco venimos a hablar de las paredes. El primer año suele ser muy duro, entre los entrenamientos, la rutina, e incluso a veces estudiar, puede llegar a ser muy duro. Pero bueno, aunque suena aterrador, nosotros contábamos con Paco, nuestro tutor de ese año. Él se implicaba día a día en hacernos la vida mucho más fácil. Incluso hasta compartí entrenamientos con él. Bueno, cabe añadir que, bueno, Paco, ya que no está aquí, podemos decir que siempre nos ayudaban a sus unos exámenes, pero bueno. Bueno, hola, yo soy Celia y soy maestra de las últimas incorporaciones en este día. Todavía recuerdo la primera vez que pisé la residencia, y es que aunque parece que fue ayer, ya hemos terminado. Como dijo Gabriel, yo tampoco veo. Al principio cojona. Pensar en dejar tu casa toda la semana, incluso algunos fines, no es fácil. La falta de papá y mamá es más que notable. Sin olvidarnos, por supuesto, de aquellas personas con las que hasta ese momento compartíamos todo. Ahora bien, os puedo asegurar que entrar en el CGT significa sufrir, pero también disfrutar. Compartir, reír, aprender, ganar y perder. Pero sobre todo, vivir una experiencia única e irrepetible. Que sí, sabemos que os parecemos distintos, y es que igual lo somos. Cambiamos fiestas por entrenos y siestas por estudio. Pero que sepáis que las anécdotas son inolvidables. A las camareras, directoras y preceptoras, gracias por hacerlo más fácil. No os quejéis, vamos a pasar por las rondas de las amonestaciones. Y la atención que podéis es revisar las cámaras todos los días. Con el paso del tiempo, como os enseñé en el vídeo de antes, seguimos siendo más animales que personas. Sin duda, fueron años inolvidables. Recibimos muchos castigos por ser infantiles. De hecho, yo creo que esta fue la segunda palabra más usada por los profesores, después de selectividad. Puede que no seamos el mejor equipo, pero compañeros, al final, como sabéis, el rojo hace cariño. Que quizás hubo demasiado roce, pero como en todas las familias, no llegamos a ser perfectos. Después del tercer y cuarto, primero no fue fácil, pero todo lo que con segundo fue un carnaval. Gracias a Ancho, nuestro consejo, las mañanas no son tan mañanas, y a por apuntes es hasta divertido. Aceptamos que fue una buena idea esconder el cable de la fotocopiadora, pues en las paredes ya no cabían más fotocopias con nuestras caras. Fueron las risas en las habitaciones. El azúcar dejó de estar en el menú para pasar al tren a 210. Los ataúdes no logramos superar nuestros voces. Si os imagináis en las luchas. Y arreglarse guardando galletas en el armario era nuestro deporte favorito de viaje. Los zumos del comedor después de las 11 sabían todavía mejor. Y para los que aún no tenemos carne, el carrito de la ropa era un buen medio. Aunque un grito de Marta fuera peor que una multa. A los profesores sabemos que estas últimas semanas no fueron fáciles, ni para nosotros y mucho menos para vosotros. A pesar de todo, os queremos dejar en nombre del grupo que gracias por la paciencia y el apoyo. A Mercedes por su sinceridad y historias. A Colín por su positividad diaria y la energía que nos transmite. A Fariña por su preocupación y dedicación. Aparte, a Enza
por ser la nueva fuerza del grupo y guiarnos en todo momento. Tampoco nos olvidamos de los sobornos de Jenny y de las guerras por los subos, además de la paciencia de esfuerzo para dar clase después de entrenar. Gracias a Antonio por estar en todo momento, además de la ventaja de contar con Thierry, Rosa, Esperanza. Y muchas gracias, Juan, por ser el único 10 en el boletín y ocupar un lugar muy especial en nuestro corazones. Por último, no nos olvidamos de Mar, que a pesar de estar solo unos meses con nosotros, le mandamos un abrazo como la copa de un pan. Pero bueno, aunque sé que a muchos de vosotros os entusiasma esa idea de estar a 100 adolescentes metidos en una residencia, sé que no es mucho así, pero bueno, el discurso tampoco es para los profesores, sino que es para nosotros, los alumnos. Sin duda, durante estos 4 años han pasado muchas cosas. Personas se han quedado por el camino y muchas otras han aparecido. Ahora ha llegado el momento de despedirse. Espero que en el futuro disfrutéis aún más de esta etapa que del resto que están por venir. Esta etapa que al final tantos estamos preocupados, pero que acabó siendo un chiste. Pero sobre todo, os animo a que sigáis luchando por lo que más queréis. Y confío que las barreras que os encontréis sean, porque las habrá, sean externas y no internas. Porque si habéis llegado hasta aquí, podréis llegar mucho más lejos. Enhorabuena a todos por lo que habéis conseguido y sobre todo, gracias por formar parte de esta etapa inolvidable. Va por vosotros. Por Katia, Por los Martínez, por Melania, por Raquel, por Sergio, por Alba, por Valdez, por Elena, por las Carlas, por María, por Tony, por Ancho, por Lidia, por Jorge, por Lajes, por Lorena, por Marcos, Rodrigo, Lucía, Joel, Ángel, Yago, Lucía, Pedro, por David, bueno, por Estoy en mi cama de que no, pero al final la voz se toca muy bien con nosotros. Bueno, a ver, uno de los euros. Bueno, a ver, Miguel, pero sabes que este año quizá tengamos a los mejores representantes de los profesores. O sea, hay nivel, hay nivel, hay nivel. Ya sabéis quiénes son. Son Pedro Rodríguez. Pedro, te voy a hacer un examen, ¿eh? Como te toques el periodismo de días, me lo estoy haciendo. También está Pedro Rodríguez. Espero que haya política de que nos pudieran disfrutar. Y Juan Álvarez, Juanito, que antes era joven y guapo, y ahora es solo guapo. Boas noites a todas e todos, especialmente a todos os alumnos e ao mundo. A nosa Carme e máis eu imos tentar facer un texto adecuado, coherente e profesional. Cada día os lo voy diciendo. Cando cheguei a este instituto como profesora hai xa 6 anos, percorri o camiño que levaba ata a entrada principal e lembrei todas as veces que o fixera sendo alumna. Foi como unha viaxe no tempo a moitos, moitos, moitos... Vale, xa sabemos que es volver. Pero moitos anos. Preguntábame como sería o mesmo lugar con outra perspectiva do mundo e outra idade. Entón, cheguei ás aulas e atopei estes alumnos que tampouco tiñan que ver co que éramos nós. Para min foi diferente, porque eu nunca entrara no Sánchez Cantón. De feito, no Sánchez caía normal. Anda, xa lle vale. E
de 2 anos. Compartimos con eles traballo, estudo, ás veces enfrontamentos e discusións, por que negalo, pero tamén moitas risas, moita complicidade e ata confidencias. Temos creado unha rede de fíos invisibles. Pillastes a metáfora, chicos? Que hoxe se rompe, aínda que o noso desexo é que nos sexa para sempre. Creemos que a educación non remate nos libros, nos organismos, na célula, na Revolución Francesa, No Quijote. ou nos circuitos. O noso desexo sempre foi que nas nosas clases aprendesen algo máis que ti Ou lingua castelá. Mirando agora aquí, como xa dixo antes Eladio, que xa nos fixou un pouco o discurso, estes mozos e mozas tan guapos, tan ben vestidos, tan elegantes, cos seus traxes novos, tan altos, cando algúns deles non levantaban 2 palmos do chan cando os coñecimos, con esas caras radiantes, cheas de ilusión e felices por rematar unha etapa, por marchar longe de nós. non podemos máis que ter sentimentos antitéticos, antítesis, lembrade rapaces. Por unha parte, sentímonos contentas porque creemos que conseguimos o principal obxectivo, formar persoas, que é o máis difícil e o máis importante. Como eu tamén marcho, entendo moi ben os sentimentos que teredes vos. Un chispa de tristura con que sea moi coñecido, 100 gramos de curiosidade por opinar, 200 gramos de delicia por vivir estes anos en un ovo de paciencia e moitos kilos de risas, amor e xa llegamos con vos. O día de mañá será o noso abogado, o noso médico, o noso gestor, ata o noso alcalde, Ou o noso presidente, ou compañeros de traballo. pero sobre todo serán cidadáns xustos e solidarios, xente con empatía que pensa nos demais. E a nosa será unha pequena cena para obter este fin. Por iso, gustaríamos finalizarles un poema de Gabriel Celaya chamado Educar, que reflicte moi ben o que todos os meus compañeros e compañeras, aos cales representamos hoxe, Ver, Juan e Marcel, pretendemos conseguir con eles e para eles. Educar es lo mismo que poner un motor a una barca. Hay que medir, pensar, equilibrar y poner todo en marcha. Pero para eso uno tiene que llevar en el alma un poco de marino, un poco de pirata, un poco de poeta. Y 1,5 kilos de paciencia concentrada. Pero es consolador soñar, mientras uno trabaja, que ese niño irá muy lejos por el agua. Soñar que ese navío llevará nuestra carga de palabras hacia puertos distantes, hacia islas lejanas. Soñar que cuando un día esté durmiendo nuestra propia barca, en barcos nuevos seguirá nuestra bandera enarbolada. Gracias a todos. entrañables alumnos. Pedimos alumnos de segundo de batch que escribiron as letras e serei breve. Que non xa me parece aquel primeiro de eso cando arribastes a este centro. Parecía inhóspito e incluso feo, un monstro devorador de infancias, vamos, toda unha cadea perpetua. Mais, rápidamente ese lugar trocou no máis parecido ao leste do Edén e descubristedes un ambiente amable familiar nos corredores e tamén nos cuartos de baño. Un servicio casi permanente de catering na cafetería, servicio de telefonía móvil e redes inalámbricas, a facer retórica en forma de haiku cando chegaba a estar das aulas, es que profe e múltiples variables. Servicio prioritario de entrada en clase logo de que se tocara o timbre, a converter en transparentes os profesores e tantas outras cousas. Mais, vamos, que vivistedes a dolce vita. E agora que?
Se me daba unha misión imposible chegar a segundo de bacharelato, tocar as portas da universidade e aquí estades. En poucos meses empezará a gran evasión do vosso fogar, o éxodus pola xeografía galega, nacional e europea. A partir de xa comezades a busca da vosa arca perdida, a busca do voso destino, a conquista do voso futuro. E a educación é e será a base sobre a que se sustente esa sociedade da que vos seredes os protagonistas. Sin educación, todo demais derrúbase, é o vacío. Xunto a educación pública, a de todos, está a liberdade. O home sabio que foi José Luis San Pedro reflexionaba que para vivir hai que ser libre, senón vivimos a vida que nos imponen. Para ser libre hai que ter pensamento libre, e para ter pensamento libre hai que educarse. Ese mestre tamén recalcaba que as batallas hai que darlas aínda que se perdan. Evitar os atallos e valorar a tenacidade, a constancia e a generosidade. Como dicía Humphrey Bogart no Falcón Maltés, vos sodes o material do que están feitos os soños. O outro día, fai uns meses, falando con o meu amigo Isolino, que agora sempre dun café, Isolino Frisa aos 80 anos, cavilaba sobre a fórmula do éxito. E díxome, é sencillo, Juan, tes que ter unha boa materia prima e logo aplicarlle dosis crecentes de cariño. Este auditorio rezuma magnífica materia prima e inxentes cantidades de afecto e emoción. Vou xa rematando, tranquilos. Cando en 1957, Albert Camus recibiu o Premio Nobel de Literatura, un dos seus primeiros pensamentos foi para o seu mestre, Villas Mas, e escribeulle: recibí unha honra demasiado grande que non busquei nin pedín. Sen vostede, a man afectuosa que tendeu o cativo que era eu, non sucedería nada desto. O seu alumno agradecido, un abrazo de todo o corazón. A mí, por suposto, non van a dar ningún premio Nobel. Bueno, nunca se sabe. Pero teño mellor os premios que é o que me agasallan os alumnos todos os días, coas súas ocurrencias, pequenas angurias e agobios, sorrisos, desenvoltura, preguntas, espontaneidade. Somos profesores agradecidos porque nos rejuvenecen día a día. Acaso hai mellor profesión que esta? Non. Lembrade, queridos alumnos, que ao final deste camiño é o principio dunha fermosa amizade. E sabede que sempre, sempre nos quedará o Sánchez Cantón, o noso Sánchez Cantón. Saúde e sorte.
Hay que tener que actuar. Cuidado. En este vídeo vamos a recordar todo nuestro recorrido por el instituto. Vamos a ver cómo hemos crecido, ayudado, estudiado, trabajado, viajado y sobre todo reír y llorado. Porque 6 años dan para mucho. Daban para hacer de todo y sobre todo muy artistas, que aquí estoy todo. A ver, sí, bastante tiempo, pero prometo que todas legales, ¿eh? Todas legales. Así que por favor, con todas ustedes, bueno, padres, madres, cierren los ojos, abuelas agarren de las dentaduras y alumnos abren los ojos. ¡Desde
Y aún si la vida hay como de todo un poco.
foi olvido. Si tengo que olvidarla, se voy a olvidar. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truán, soy un señor, algo bueno y soñador. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truán, soy un señor y casi quiero el amor. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truán, soy un señor, algo bohemio y soñador. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Lo ha hecho genial, bravo Juan, y es increíble que siga saliendo igual que la primera vez. Bravo. Ahora es el turno de los alumnos. Teresa Novan y Jorge Balea nos traen un discurso que ha pasado filtros, censuras e incluso conflictos lingüísticos. Esperemos que les haya, que quede a la altura de las expectativas. Y sin olvidarnos de mencionar a Paula Leme y a Irene que han colaborado en la redacción. Un aplauso. Un aplauso. Ainda lembro cando estaba aquí vendo a graduación da promoción do 99. E iso xa fai hoxe 2 anos. Realmente, creo que estamos todos moi orgullosos de poder graduarnos hoxe. É o noso día e por iso gustaríanos falar en nome de todos os nosos compañeiros e compañeiras ao dar este discurso. Sen faceros esperar máis. As seguintes anécdotas permítenos elaborar a seguinte composición de texto histórico a sección de temática. Retrocedamos ao 2013, aquel primeiro día que para moitos foi un shock. Un paraninfo que se nos facía demasiado grande, unha cafetería onde nin sequera chegábamos a barra e só os maiores conseguían o bocadillo de lomo queixo. E clases con escalóns que será o inimigo acérrimo dos nosos profesores. Se non, pregúntale a Isabel. A verdade é que tras ese primeiro ano no instituto só esperábamos ter unha amizade tan boa como a de Doña Chón e Doña Mía. E xa que falamos de profesores, nunca tivemos tanto medo como o primeiro día de Francesco Mar, onde aprendemos e ainda hoxe lembramos que hai e au e o. Nin tampouco tivemos nunca tantas ganas de que tocase galego para xogar ao rili cos ordenadores. E como non podemos esquecernos de fin, a asignatura coa que tanto aprendemos, ou de Mercedes Sanz, pero con esa. O seguinte ano seguíamos facendo eses maratóns dende educación física ata o terceiro piso. Un ano movidiño, dende aprender a importancia de orear as clases ata sonsacarlles as respostas a palmeiro nos exames. Sin esquecer aquel forte vínculo entre bouzas e corteoso. E que ben que chegaste a hora de matemáticas, iso sí que era unha clase alternativa de baloncesto. Terceiro da ESO, ese temido curso. Ao final, un dos máis amenos, grazas a esas clases a domicilio e a abrir as nosas mentes para viaxar a través do mapa. Ai, eses exames de nivel de bacharelato case con apuntamentos e non precisamente falamos de religión, aínda que xamás esqueceremos la pasión de Juan dando clase. Ano onde tivemos clases de relaxación para calmar a nosa increíble tensión. Realmente non sabíamos o que nos esperaba. En cuarto de ESO xa empezamos a sentirnos máis independentes. Alguns colleron o cambio de letras e outros o de Vilar de Vos. Alguns tamén iniciamos ese camiño cara ao que un de francés, que non foi como me ocultaba. Foi peor. Non poderíamos telo conseguido sen a axuda das nosas queridas fotocopias e as enquisas de Velasco. Aquel exame de economía que máxicamente algún tiña o día anterior. Nunca as matemáticas foran tan colaborativas, anda que reinaba o miedo mediante a famosa frase: «Pois se controla
que era o Sánchez de verdades. Sobrevivir os exames pola tarde de Búa, tamén coñecidos como unha tempada alternativa de The Walking Dead, cuyo personaxe estrela respondía a pregunta «Pablo Núñez, me lo explica?» Ah, e cuidado con non perder o carné, senón esquece que Elena te deixes sair fora nos recreos. Descubrimos o que de verdade era ciencia, e que a queimada non é máis que química da calle. Tamén que os exames tipo test en economía quizáis non era tan fácil. En filosofía, algúns aprendemos que se queres facer amigos, tes que ir de escalada. E outros aprendemos a vestir con clase. Non foi tarefa fácil, pero con Mar e o seu esforzo todo é posible. Dende aquí, Mar, queríamos dar as gracias por todo o que faz día tras día por nós, aínda que agora seguramente non saibas onde meter. Tamén nos demos de conta de que o inglés e a historia teñen bastante en común. Non como a latín e a orientación. Aquí o foi a Terceira Guerra Mundial e por pouco quedámonos sin agua. Segundo, esperado e temido curso a la vez, onde xa non hai horas de sono. Repito, dígalo por ti. O curso empezou cun gran drama, a subida do prezo dos bocadillos na cafetería. E terminou con outro, a definitiva chegada da tecnoloxía ao instituto, a nosa querida televisión, da que esperábamos de buxos animados e só poñen o debate 5. A pesar da tensión e vómitos varios, tamén houve grandes momentos, como os que vivimos na aula de música, como con o Norués. Houve esas clases de historia con Juanito, onde aprendemos máis nomes de películas que datas importantes. Pero bueno, como dixo un gran amigo, hai que ir correndo. Ademais de aprender as clases de matemáticas, aprendemos nocións de primeiros auxilios con Quireza e a traballar na carnicería, chuletas de calidade. E que difíciles son os 30 problemas de xenética de Ana nas súas follas do Neolítico, etapa que tamén explicou Pablito. Tamén chegamos á conclusión de que non debes preguntar a unha profesora se está embarazada, por moita química que teñas con ela. Ao fin, acabamos as anécdotas. Sentimos Cristina poñer canas, pero tal e como digo Humberto, son todo matices. Creo que levamos esperando este momento mesmo máis que algúns os seus exames de física. É certo que neste curso nos levamos amigos, amigas, compañeros, compañeras, incluso parellas que o mellor non esperábamos. Pero tamén inimigos, como Evernote, que casi utilizamos máis que Instagram, Activa, o Gapsite e, como non, os foros de Paco. Pero tamén non podemos esquecer os viaxes e as excursións. Dende as apaixonadas 33 excursións de revisión con Juan ata Andorra, onde parecía onte onde caíamos no parado de hielo, e algúns nas pistas, ou tamén cando nos relaxábamos en Caldera. Italia brindou uns grandes momentos, como aquel de Florencia, como aquel coro improvisado cos que gañamos os nosos 14 euros, ou cos famosos inhibidores. Non poderíamos ter sobrevivido sen o noso maravilloso equipo de profesores. Hugo, coa traducción, Germán, co Google Maps, e Vero, que ao fin e a cabo nin pinchaba ni cortaba. Pero grazas por tanto. E tamén sen esquecernos de Penaventura, onde a verdadeira aventura foi estar 40 minutos de pé en silencio con unha sala. De Francia non vos podemos contar moito. Como di Juanito, o que pasa en Francia se queda en Francia. Pero o que sí podemos destacar é o rico queixo da granxa de Vanille. Non sabedes a sorte que tivemos de non quedar ali. Dende o parón de negras escuras ata o voo de volta, que se prestou a iso. Sería unha pena non poder contarvos o rico que está vindo de Buzo. Gracias por este viaje, Pedro. Ademais de viaxes, sabemos que neste instituto de todo menos dar clase. Gracias ao grupo de teatro por o vosso traballo e, sobre todo, a Belén e a Hugo. A vosa cara sempre nos sonará, non como a miña e a de Alejandro. Verdade, Hugo? Vale, bonita, aquí te corto más bonita. Este discurso non foi moi difícil de escribir, debido a que o fomos creando ao longo deste percorrido. E oxalá poder estar pensando esta etapa os mesmos que empezamos. Así que nos gustaría facer unha mención especial àqueles que, por circunstancias varias, non se atopan aquí con nós. Ricky, Pablón, Antía Centeno, Patricia Farín,
que sempre levaremos, xa que nos fixo crecer de moitas maneiras, sempre tentando sacar mellor. Ainda que agora nos vexamos todos e todas moi elegantes, a lembranza que quedará grabada na nosa memoria son esas caras de dormidos, eses faladoiros nos cambios de clase que todos esperamos que cheguen, e miles de experiencias que nos conforman como xeración. Queríamos dar as grazas tamén a aquelas persoas que nos axudaron a chegar ata aquí. Grazas aos nosos pais, irmáns, familiares, por estar sempre apoiándonos, mesmo nos nosos peores momentos. Gracias a María e a José, a Secretaría e a Consellería, por deixarnos aí algún día. Grazas aos nosos amigos e compañeiros por facer os luns un pouco máis fuertes. E, sen dúbida, grazas aos nosos profesores por acompañarnos nesta viaxe que só o comezo dunha nova. E como dixo Peter Pan, nunca digo adiós, Porque un adiós significa irse. e irse significa olvidar. Moitas grazas, Sánchez Camacho. Iria Alén Camaño. Álvarez de Alén. Thais Archibald Soto. Paula Baltasar Montes. Marcos Blancos Noa. Antonio Ángel Ruiz. Noa Canosa Párez. Iria Cañera Gallardo. Saletos Perón Tazas. Clara Franza Pérez. Sonia Gil Prieto Buscaga. Rosa González Arroyo. Natalia Blanco López. María Jiménez García, Teresa de Juan Rodríguez, Maya Ferran Martínez, Alejandro Vega Trabajo, Alfonso Navas Luis, Ainhoa Otero Navarro, Jaime Púa Corrales, Eva Rodríguez Pérez, Jaime Rodríguez Villasante Rodríguez, Victoria Corriendo Rodríguez, Manuel Suárez Arosa y Cristina Vázquez Iglesias.
Miguel Gregorio Alfonso, José Manuel Reyes Sánchez, Martín Rivas Tavares, Guillermo Rodríguez Custores, Sara Escola de Castellón, Adrián Gil de Piñero y Martina Vicente García. Héctor Carvalho Blanco, Nerea Fernández Macarillo, Gonzalo Domínguez Chapela, Belén Fernández Rodríguez, David Gallego García, Adrián Gamayo Piedra, Jorge González Fernández, Andrea Infe Iglesias, Marta Sabatell Murada, Marta Jiménez Figueroa, Paula Méndez Chacón, Tomás Emil de la Cruz, Giancarlo Orozco Soto, Pablo Pérez Alfonseca, Lola Pérez Méndez, Julia Federación Ferreira, Javier Ciudad Rodríguez, Alejandro Pintos Canario, Pablo Rivas Rodríguez, Brenda Rodrigo May, Víctor Velasco Pereirón,
Carlos Astray Martínez. Marta Gallardo Primero. Carla Valdís Rucolí. Yago Barreiro Hermida. Carlota Blanco Gómez. Ana Brea Rivas. Juan Esteban Fernández. Víctor Fernández Vidal. Sara Francisco Rodríguez. Daniel Andrea Girón Salcedo. Nuria González Villaverde. Yago Jimeno Iglesias. Aurora Lorda Capra. Fátima Loreiro Miraballa. Xavier Mateira Álvarez. Rebeca Miguel González. Jorge Muñoz Iturri. Diego Ortega Saez. Daniel Ortega Sola. Alba Pérez Canelo. Carla Pina Mula. Elena Torres Araujo.
Fernández Comezaña. Manuel Fontán Ciudadano. Katia García Martínez. Joel García Negro. Ángel González Gómez. Jorge González Marino. María González Rivera. Bryce Iglesias Álvarez. Antonio Iglesias Pérez. Alexander Lázaro. Gabriel Martínez Pachón. Manuel Ortiz Benito. Elena Pérez Alcalá. Illa Rivas Iglesias. Lucía Rodríguez García. Melania Rodríguez Muñoz. Yago Rodríguez Torres de la Cuesta. Raquel Torres Martínez. Ancho Guzmán Paredes. Ángela Vázquez Mesías. Alma Vidal Aguín. Sergio Vidal Vázquez. Ya hemos pasado a eso, el bachillerato, un camino largo, pero vamos, poco, y bueno, el esfuerzo tiene sus frutos, ¿verdad? Hoy tienen su premio todos aquellos que iban llorando, sufriendo y un poco encerrados muchas veces durante este septiembre. Y que me han quitado la matrícula a mí, pero bueno, eso ya es lo que tengo. Esto es una pasada. Claro, encerrado todo el día, también yo. La verdad que es un orgullo para nosotros poder tener a 8 personas en el del cantón que no bajan de la media de 10 y bueno, que es increíble, en serio.
también un poco desesperada porque llevamos mucho tiempo, ya hay que tener el reloj, bueno, que sepáis padres, familiares, que sí que esto. Yo creo que ya está acabando. Ya está acabando, igual un poco para vosotros, pero para nosotros esto acaba de comenzar. Y bueno, es que esto es un trámite, ¿no? Es un trámite, mejor bueno, las fotos, la cena y se nos espera pues, una barra libre, de grita, de atrás, y nada, que eso, te queda mejor. Para nosotros ha sido un placer y nos damos por satisfechos si se han hecho muy bien, si se nos han hecho algunas de estas exposiciones. Ah, y que... No, espera. Es que tienen que saber que a las 9 de la mañana tenemos una cita en esa televisión. El dinero de allí no se gradúa. En serio. Llevamos pasando 6 años para este momento. El dinero de allí, en serio. Y un consejo a todos, por favor, esto es muy importante, atentos, Os lo digo ahora pensando que por el caso. Si alguno se pierde o se encuentra mal, que tire de chocolate, de café o que va a tomar una copa que nunca falla. ¿Vale? Bueno. No sabemos decir hola o adiós porque como sabéis que es el final, ¿no?
funciona siempre.
está subplano. Quiero saludar a mi madre. Hola, mamá. Niño malo. ¡Bórralo! Hostia, vamos a esperar un rato, ¿no? Porque